Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos, en tu programa, Nuestro Pan Cotidiano. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes este podcast y, por supuesto, deseando grandes bendiciones para ti y para tu hermosa familia. Sean bienvenidos. Oremos. Padre amoroso, gracias por tu bendición que impartes a cada uno de nuestros amigos oyentes. Padre Santo, por favor, llena su vida de fe, de esperanza y de amor. Que tu gracia pueda acompañarles ahora y siempre. En el nombre, en los méritos sagrados de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, el día de hoy te presento: la instrucción de Dios debe ser cuidadosamente apreciada. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él el uno a quien podía impartir su espíritu. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo, y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, capacitándolo para llevar a cabo sus propósitos. Cuánto se gozó David de triunfar en Dios y en su relación con el Altísimo. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es mi fuerza y mi poder. Él es la fuente y el fundamento de toda bendición. Él ha de ser como la sombra de una gran roca y en tierra árida. Él es mi fortaleza y mi apoyo. Él es quien me guarda en seguridad. En Él he de confiar. Después que David fue ungido como rey de Israel, Dios no lo encomió por su posición enaltecida, ni por su dignidad y la extensión de su poder, sino que lo instruyó en relación a las obligaciones que pesaban sobre él. Esta instrucción debería ser cuidadosamente apreciada como la palabra del Señor por aquellos que deban seguir a David como dirigentes de su pueblo. Ha de ser repetida con frecuencia como consejo para las futuras generaciones, aquellos que ocupan posiciones de responsabilidad en la causa de Dios hoy. Estudian estas instrucciones con humildad y oración en sus corazones, solicitando la orientación del Señor. Cuanto más pesadas sean las responsabilidades que se llevan, tanto más humilde se debería ser y más celoso de sí mismo, para no perder la confianza en Dios, ni llegar a ser altivos, arrogantes y presuntuosos. Este es el peligro que amenaza a quienes han sido especialmente favorecidos por Dios. A menos que sean doctos en la sabiduría divina y se afanen por revelar los atributos de Dios, estarán en peligro de creer que son suficientes para todas las cosas. Aquellos que estén en posiciones de responsabilidad deben ser hombres y mujeres que teman a Dios, que tengan bien claro en sus mentes que no son más que seres humanos. Deben ser personas que gobiernen bajo la tutela de Dios y para Él. ¿Le comunicarán la voluntad de Dios a su pueblo? ¿Permitirán que el egoísmo empañe sus palabras y sus acciones? Luego de conquistar la confianza del pueblo como dirigentes sabios que temen a Dios y guardan sus mandamientos, empequeñecerán la posición exaltada que el pueblo de Dios debiera ocupar en estos días de peligro. Por abrigar un espíritu de confianza propia, se transformarán en falsos orientadores que guiarán al pueblo a amistarse con el mundo en vez de mostrarles el camino al cielo. Manuscrito 163, año 1902. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cariñoso Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú estás al pendiente de nuestra vida y nada sucede sin tu voluntad.
Permite que tu gracia llene nuestros corazones y que en este día podamos ser henchidos, Señor, en nuestra vida por el Espíritu Santo, así como ese cuerno lleno de aceite representó la autoridad y el poder divino para ungir al nuevo Rey de Israel. Permite que nuestras vidas puedan ser ungidas por tu gracia y por tu amor. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.